Tiene el uso de la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidente. A través suyo, saludo al ministro y también a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Presidente, creo que no vamos a seguir abundando más sobre el tema del diagnóstico. Seguramente las investigaciones que se van a realizar nos darán elementos mucho más claros para poder tener una mejor evaluación de lo que ha sucedido. Yo solamente quisiera retomar, irnos no tanto por los efectos, sino por las causas. Porque si encontramos la raíz de este problema, vamos a poder enfrentar, diseñar estrategias y hablar de planes no solo de corto plazo por este problema que nos trae ahora, sino de largo y de mediano plazo, de concepción de cómo estamos viendo el trabajo que los distintos sectores deben de hacer. ¿Qué hemos encontrado? Superposición de competencias, descoordinación y desregulación de los sectores. No me toca a mí, le corresponde a él. No, eso no me toca a mí, le corresponde a aquel. Por lo tanto, no hay ningún nivel de coordinación intersectorial para intervenir de manera conjunta bajo algo que tampoco tenemos. Y si lo tenemos, ministro, por favor, sería interesante saberlo. Política nacional de transporte, bajo la lógica de ordenamiento del territorio. Porque va a ser ese derrotero el que nos va a armar toda la estructura que va a tener el sistema de transporte, no solamente interprovincial, sino también dentro de las propias ciudades. Porque la lógica de la modernidad es de que a más pistas, más carros, y más carro, más modernidad, y eso es absolutamente falso. Veamos nada más lo que sucede en otros países. Y conversaba acá con mi colega, cuando decíamos que el proyecto estrella que presentaba el actual presidente de la República era un proyecto que no solamente era de vías de carretera, que están destrozando áreas naturales protegidas, que están destrozando sistemas de vida, sino también otros sistemas multimodales. ¿Por qué solamente tienen que ser carreteras? ¿Por qué? ¿Por qué no pensar con otra lógica que pueda armonizar este crecimiento económico, social y ambiental con una inversión responsable? Y la otra pregunta que yo tengo, y ya que no encuentro hasta ahora respuesta, es lo que ya argumentaba acá el congresista Lescano. ¿Quiénes están detrás de estos negocios? Si bien es cierto, este consorcio no firmó con el actual gobierno, pues es obligación del gobierno revisar qué tipo de consorcios son los que tienen estas empresas que han causado, que son responsables también de las muertes que han enlutado al país el día de hoy. ¿Cómo va a ser posible que empresas como Graña Montero y JJ Camet y otras estén detrás como operadoras hasta ahorita de esta empresa no legal, pero no pasa nada? Metamos a la cárcel al chofer, él es el responsable. Metamos en la cárcel al señor, al otro transportista. Ellos son los responsables. Yo estoy de acuerdo con una estrategia de educación vial, estoy de acuerdo con una mayor regulación, estoy de acuerdo con la aplicación de reglamentos, pero mientras no limpiamos la lacra de corrupción que están detrás de estos negocios, siempre se va a dejar hacer y dejar pasar. Y los congresistas no hemos venido acá a lavarle la cara a las empresas ni a los empresarios corruptos. Hemos venido acá a luchar por los intereses del país, por la defensa de los derechos de los consumidores. Y eso significa ponernos de acuerdo, sí. ¿Ponernos de acuerdo en qué? Además de la comisión que se está proponiendo que se investigue muy bien, pero que no sea una mesida. Vamos a los temas de fondo. Vayamos a investigar los contratos. Vayamos a ver si están o no están cumpliendo con los compromisos contemplados con el Estado peruano para este tipo de servicios. Y sobre esa base pongamos orden en la casa. Esa es política de Estado, esa es responsabilidad política del ministro, a través suyo, señor presidente, y del propio gobierno, porque se dice acá que las decisiones se toman en la PCM con el ministro y el presidente. Es responsabilidad directa. Planteamos la acción coordinada de los sectores para intervenir en este problema. Proponemos que se revisen los contratos y aquellos contratos que están en donde están involucradas las empresas corruptas simplemente se cierren. No podemos ser flexibles con empresas que son corruptas y que están detrás de estos intereses. El tema de la autorregulación podría ser muy interesante para Europa, pero no acá en el Perú. Acá no funciona así.
La autorregulación de las empresas mineras, pesqueras, transportistas, petroleras, hasta el momento han demostrado que se convierten en juez y parte y que no están cumpliendo con la frondosa legislación que existe en el país. Autorregulación. El Estado no debe abdicar a su rol regulador, sino para qué tenemos leyes e instituciones, sino para que sean más eficientes y no decirle, bueno, como tú eres empresa, pues autorregúlate, que yo voy a ver bajo la lógica de responsabilidad social cómo te premio. Finalmente, no es un tema solo de personas, sino también un tema de mal diseño e infraestructura vial. Y a través suyo, señor presidente, quiero recordarle al ministro, al anterior ministro, lo hablábamos también, lo que está pasando nada más y nada menos con el óvalo de Tortugas, un balneario muy bonito que hay en Ancash, que se ha vuelto el óvalo de la muerte por su mal diseño y su sobrevalorización. Sobre eso tampoco se está investigando nada. Y estoy absolutamente segura que en muchas carreteras de nuestro país se repite lo que sucede en Tortugas. Hay un mal diseño de infraestructura vial. Los carros tienen que hacer maravillas para pasar ahí y no cometer accidentes. Hay una deficiente regulación y hay un incremento de la infraestructura vial. ¿Por qué necesitamos más carros? ¿Por qué? ¿Cuál es el diseño que está detrás? ¿Cuál es la propuesta técnica que está detrás de este diseño? Que no sean los negocios de algunos para poder traer incluso más carros a más bajos precios y por lo tanto incrementar el parque vial en ciudades que están súper contaminadas y congestionadas y también en un país que no da para más con tanto carro y que no está generando una alternativa para el desarrollo sostenible del país. Por lo tanto, señor, yo sí estoy de acuerdo con esta comisión. Solamente le adicionaría a esa comisión, tal como lo dijo el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos del Consumidor, el tema de la investigación y la revisión de los contratos y también extender la responsabilidad que nosotros tenemos como congresistas de fiscalizar y si resulta responsable sancionar, pero no con multas, porque es muy fácil aquí multar y luego matar. Acá tenemos que irnos a temas de fondo que hagan posible que no es que con multitas de 3 UITs, 10 UITs, 50 UITs se resuelve el problema. Así no se resuelven las cosas. Por lo tanto, requerimos de una verdadera voluntad política que yo espero que el presidente y el Consejo de Ministros, incluyendo el ministro Yufra, puedan tener la capacidad de poder llevar adelante, pensando en los intereses del país y no solamente en la defensa de empresas que nos están lesionando nuestros intereses, como lo está haciendo Odebrecht y sus aliados, que aquí en este Congreso algunos defienden. Muchas gracias, congresista Foronda. Tiene el uso de la palabra el congresista Guillermo Bocángel. Así es. Muy buenas tardes, señor ministro y personalidades diferentes, señor viceministro y personalidades de diferentes instituciones que acompañan a la reunión que ha sido convocada tanto de transportes como de defensa del consumidor. En primer lugar, mis condolencias a las 52 víctimas, familiares y todas las personas y el pueblo peruano que realmente en estos momentos estamos prácticamente con este dolor profundo, y no solamente de este accidente, ¿no? Porque sabemos que el día siguiente a lo mismo hubo otro accidente en el mismo lugar, y para mí no es nada común que fallezcan tantas víctimas como ha pasado en esto, pero sin embargo son 35 años prácticamente que recorro yo casi semanalmente la carretera desde Lima a Huánuco y podemos ver también muchas de estas actividades que suceden. Aquí lo importante son las recomendaciones, como hemos podido escuchar de muchos congresistas, importante tomar acciones, señores ministros y señores representantes de diferentes organizaciones e instituciones. La infraestructura física es importantísima, pero una infraestructura realmente con capacidad para lo que realmente está soportando el parque automotor peruano en diferentes carreteras. Está sucediendo en estos momentos en 22 kilómetros en una carretera de la Panamericana Norte, específicamente en la parte de la variante o en esta parte del Serpentín.
Es lo mismo que está sucediendo y inmediatamente las acciones que se deben tomar, señor ministro, es volcar y coordinar y tener una mesa técnica con todos los actores o los stakeholders o grupos de interés involucrados en este proceso, incluida la Policía Nacional, incluido todos los sectores, Indecopi, Ocitran, Sutran, el Ministerio de Educación para la educación también vial. Pero en fin, realmente en estos momentos, cuando hablamos de infraestructura física, la parte tecnológica, aquí se ha presentado un presupuesto asignado y un cronograma de implementación para tecnología, para poder en este momento determinar realmente a los conductores, a los camiones, a los ómnibus, incluido también a la parte particular, que es importante también si algún momento puede asignarse. Cuando hablamos de estos problemas, recomendamos, señor ministro, que inmediatamente al tomar las acciones, porque nosotros, señores congresistas, como dice la tecnología, y invito a los congresistas, de que todos debemos monitorear las carreteras de nuestra región con el celular. Al menos toda la zonal Huánuco, yo siempre la manejo, las acciones y lo que está pasando minuto a minuto en estos momentos en toda la zonal Huánuco, en las carreteras nacionales, incluido las carreteras vecinales. Sé el huaico que en estos momentos está sucediendo en Puente Chino, el huaico que ha caído en las mañanas en Ambo, qué están haciendo, cómo están operando, si están limpiando las vías. Por eso que todos los congresistas debemos interconectarlos también nosotros para saber qué está pasando en nuestra región y muchas veces poder decidir la toma de decisiones inmediata. Yo, por ejemplo, en mi región, y al menos tocamos parte hasta Ucayali, de conocer el estado situacional y del mantenimiento de todas las carreteras. Y también nosotros podemos informar cuando lo recorremos, poder decir que inmediatamente se corrija. Por ejemplo, se terminó la carretera de Huánuco hasta Pumahuasi, de Pumahuasi hasta Puente Chino, pero sin embargo no habían hecho las señalizaciones, porque parece que los que tienen la concesión se olvidan de la parte de señalización, de estas guardavías, etcétera. Pero inmediatamente cuando informé a las personas del MTC encargadas, inmediatamente la empresa comenzó a marcar, porque yo regresando, por ejemplo, a Tingomaría en la noche para la parte de Huánuco, por el lado del túnel de Carpis, inmediatamente no se podía ver porque no había señalización y no sabías para dónde iba realmente. Y encontramos un camión que se había prácticamente cuneteado y se había volteado. Se había volteado porque iba para el lado del cerro, más no para el lado del precipicio. Y se había volteado porque quizás apareció en la neblina de ese lugar, apareció otro carro y viró hacia la derecha e inmediatamente cuneteó. Entonces es importante, señor ministro, tomar en estos momentos las precauciones de empezar a señalizar todas las vías a nivel nacional, de poner los verdaderos ojos de gatos, que deben ser los ojos de gatos, que son ojos de gatos reales, porque hay muchos ojos de gato que realmente al mes ya no existen. Tenemos que señalizar también la parte de la semaforización, tenemos que señalizar también todas las carreteras nacionales y que son de importancia. Entonces, inmediatamente implementar el dinero que se necesita para implementar tecnología, para lo que necesite Sutran, para lo que necesiten otros actores involucrados en este proceso, inmediatamente debemos realizarlo. Inmediatamente le digo, la carretera central es importantísima, por eso que aquí nosotros debemos inmediatamente en el Congreso, a través de las comisiones a quien respecta, a quien está inmerso en esto, debemos cambiar, por ejemplo, esos procesos de la OCE. Esos procesos de la OCE en la carretera Ambo-Yón a estos momentos, ¿por qué? Porque reclaman y la OCE se demora 30, 40, 50 días para poder dar solución. Entonces tenemos que dar inmediatamente, la PCM y el Congreso tiene que dar medidas de solución inmediatamente a las carreteras. Inmediatamente se deben tomar soluciones a este caso. ¿Por qué? Porque realmente tenemos esos problemas. La carretera Huánuco-La Unión, vienen y reclaman 10.000, 2.000 observaciones. Pero señor, ¿qué pasa? Reclama cualquiera y reclama. Porque el que quiere reclamar no dice pon tus 5.000 o 20.000 o 100.000 soles o el 10% del monto
Paga primero, deposita este dinero para que reclames. Como no pagan nada, reclaman lo que quieren para demorar los procesos de licitación. Y esto hablamos de carreteras nacionales o proyectos de gran envergadura. Igual pasa en los proyectos pequeños de las carreteras vecinales que vienen a reclamar. Pero si tú le pones un 20% de la obra, por decir, si es de 5 millones, ponle 1 millón de soles o 200.000 soles nomás, estoy seguro que no van a poder reclamar. Y esa parte debemos nosotros apoyar. Y en estos momentos los procesos de señalización son importantísimos también, no solo en todo este corredor que tenemos en el norte, sino en estos momentos en la carretera central, que tantos accidentes hay a diario, pero que sin embargo no se toman en cuenta porque no han sido de la envergadura. Lo hablaron del problema de turismo central. No solamente fue una vez, sino fueron varias veces de varias empresas que han sufrido y hemos tenido consecuencias funestas con todo eso. Es por eso que, señor ministro, recomiendo que se tomen inmediatamente las acciones en lo que es la parte de señalización importante. Aquí no fue una falla humana, fue una responsabilidad de un conductor de poder ir quizás a una velocidad no adecuada, invadir un carril y traer como consecuencia lo que ha sucedido. Muchas gracias, señores presidentes. Muchas gracias, congresista Bocángel. Tiene el uso de la palabra el congresista Luciana León. Gracias, presidente. Yo creo que aquí, luego de estas largas horas, tanto el ministro de Transportes y Comunicaciones como los demás encargados de cada una de las áreas pertinentes y competentes en el tema que estamos tratando el día de hoy, han podido tomar nota de las principales acciones que se tienen que realizar. Porque más allá de señalar con el dedo acusador, lo que tenemos que trabajar nosotros como congresistas es, en nuestra tarea de fiscalización, es pedir que se haga este trabajo de revisión, de fiscalización y estar detrás para ver que efectivamente esto se cumpla. Y aquí se han dicho cosas muy interesantes, donde creo que el mismo ministro ya se ha comprometido a hacerlo, y estoy segura que como en otras oportunidades lo ha hecho de manera expeditiva, también lo va a hacer en esta oportunidad, como es la revisión de cada uno de los contratos de concesión. Yo creo que se ha repetido ya varias veces, yo creo que el ministro ha tomado nota de ello y que se va a hacer. Efectivamente hay muchas deficiencias que no se le tienen que cargar únicamente a esta gestión, porque es un contrato que se ha firmado con, que tiene más de 10, 12 años más de 15 años de firmado. Entonces, si bien es cierto, se han firmado muchas adendas, hay que revisar de manera mucho más minuciosa y de repente con un equipo mucho más grande también todos estos rubros de la cantidad de accidentes que se pueden prevenir con lo aquí ya mencionado, los temas de las barreras que se ponen para que se pueda prevenir. No es que no van a haber accidentes, de repente se va a permitir que los accidentes no sean tan catastrófico, pero creo que dentro de toda esta revisión de los contratos se va a poder hacer mucho más. Yo creo que podemos poner un plazo, una fecha para que se pueda ver cuáles van a ser los resultados de estas revisiones. También algo muy importante, el tema de educación vial, que también se ha mencionado acá. ¿Quién es el principal y el mejor fiscalizador? El mismo transporte. El mismo pasajero. El mismo pasajero tiene que saber y tiene que ser lo suficientemente diligente de ver si me subo o no me subo a un bus que tiene más de 40 o 50 pasajeros. Entonces ahí también está la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de saber qué es lo correcto, qué es lo no correcto, dónde me debo subir. ¿Me debo subir en un paradero o me debo de subir en la mitad de la calle porque, bueno, no tengo otra opción y quiero ya regresarme, poniendo en riesgo mi vida? Entonces ahí no solo tenemos que trabajar con campañas de medios de comunicación fuertes, drásticas, que vayan directamente al corazón del pasajero, que nos identifique a cada uno de nosotros, porque a veces decimos, no nos va a pasar nada y nos subimos, ¿no? Entonces, este es un riesgo que estamos tomando, obviamente, de las grandes responsabilidades que tiene el conductor, la empresa de transportes, etcétera, ¿no?
También las fichas que se deben de poner en cada uno de los buses interprovinciales. Estos buses interprovinciales deben de tener una ficha donde debe de cumplirse todas las normativas y donde el mismo ciudadano, el mismo pasajero ve que no se está cumpliendo una de ellas, como aumentar o ir en exceso de velocidad, y es ahí donde tienen que llamar la atención y decirle: señor, usted no puede excederse la velocidad, señor chofer, usted no puede parar en mitad de camino. Y son los mismos fiscalizadores, los mismos pasajeros que tienen que llamar la atención al chofer y decirle: no señor, usted no para, y no permitir que el chofer pare en medio de la ruta, que muchas veces lo hemos visto. Y obviamente si el manifiesto de pasajeros no cumple con la realidad de la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido, es porque ha sucedido eso. Lo sabemos y lo hacen muchísimas empresas, y nosotros mismos lo vemos, y muchas veces no hacemos nada al respecto. Y mucho, además de que el pasajero es el principal fiscalizador, también quien es un gran fiscalizador y como autoridad es el gran responsable, es la Sutran. Pero la Sutran poco o nada puede hacer si el Ministerio de Transportes no les da el presupuesto. Entonces tienen que tener el presupuesto que, como aquí ya han dicho, bueno, para poder cumplir con toda esta tarea, todo este software de tecnología, para ver si a nivel nacional, como dice la norma, efectivamente todas las empresas de transporte interprovincial de pasajeros están cumpliendo con no solo la velocidad, sino paran en donde tienen que tener los paraderos, sino en medio de la ruta, y así sucesivamente. Yo creo que tenemos que exigirle a la Sutran, sí, pero también en función a la capacidad que tiene, porque si no tienen presupuesto ni siquiera para contratar a más fiscalizadores, poco o nada van a poder hacer. He escuchado al señor de Sutran decir que el ministerio ya les ha dado y les ha facultado para obtener mayor presupuesto. Enhorabuena. Yo creo que esos compromisos van a ayudar a disminuir la cantidad de accidentes que estamos teniendo. Y los GPS no solo deben de ir de manera obligatoria a los buses interprovinciales, sino también a los camioneros. Ya lo hemos dicho aquí, van a haber muchos camioneros que no van a estar de acuerdo, pero frente a eso, no importa. Nosotros, de manera tajante y con mano dura, y en ese sentido estoy presentando un proyecto de ley, presidente de la Comisión de Transportes, para que exista la obligatoriedad del GPS a los camioneros, para todos por igual, interprovinciales, camioneros y todo lo demás. Así vayan a hacer un paro, así se vayan a levantar, etc. Y si no lo cumplen, se les tiene que retirar la autorización. Así de sencillo, mano dura. La Policía Nacional de Carreteras también, que debe de estar en toda esta ruta. Pero sabemos cuál es el problema. Caminan hasta cierto kilometraje porque más no tienen los recursos suficientes para la gasolina. Entonces, este es un trabajo conjunto de todas las áreas, no solo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también del Ministerio del Interior, pero sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, que se tiene que poner la mano en el bolsillo para poder otorgar los recursos suficientes a las autoridades para que puedan hacer su labor de fiscalización. Si no, acá nosotros podemos exigir mucho, pero las autoridades poco van a poder hacer, porque el trabajo de Indecopi es un trabajo posterior, ya es una intervención posterior, pero lo que se tiene que hacer es previo con la Policía de Carreteras, con Sutran, con el GPS, con los fiscalizadores que son los propios pasajeros, con esta campaña de educación vial que tiene que ser contundente, fuerte, que vaya al corazón, como le digo, de los mismos pasajeros para que tomen conciencia del tema. Y obviamente también modificación, que espero va a ser el Ministerio de Transportes respecto a las licencias de conducir. Sabemos que los mismos choferes tienen multas, más de 15, 20 multas por miles de soles, un récord de multas inmanejable y que lamentablemente siguen manejando. Entonces, eso tiene que ser otra de las modificaciones, yo no sé si del Registro Nacional de Transportes, donde el chofer que tenga multas tiene que ser separado de la empresa. Ahora, es cierto también que hay muchos, que lo que hay en estos momentos es escasez de choferes de camiones y escasez de choferes de transporte interprovincial.
Entonces, ¿qué hay que hacer para promover, para motivar que haya mayor cantidad de esto? Eso ya es una medida que tiene que tomar el Ministerio de Transporte, ¿no? Hay que promover, y las mismas empresas lo tendrán que hacer, un mejor sueldo, mayor remuneración, pero en estos momentos usted le pregunta a cualquier empresa de transporte interprovincial o de camioneros y no hay choferes que quieran ingresar. Hay muchos que no quieren ingresar, las razones pueden ser muchas veces también por esta cantidad de accidentes, por la mala remuneración, porque no se les cumple con su seguro de salud, entre otras cosas. Pero eso hay que revisarlo y hay que motivar que haya más choferes, no choferes de combi, sino esos sí lo cumplen, sino si no me equivoco, es el M1, el de licencias de camiones y interprovincial. Y hay que no permitir, si hay estas empresas que presentan medidas cautelares para suspender los procesos sancionadores, ahí hay que ver una medida mucho más tajante para que este tipo de cosas no se den. Otro tema que creo que hay que revisar, presidente, para que el ministro tome en cuenta, la revisión del SOAT. Hoy en día el SOAT, la verdad es que no cubre con todos estos gastos, no solo para fuertes accidentes de tránsito, sino también, por ejemplo, los gastos de sepelio. Los montos son muy, muy bajos. ¿Y por qué son muy, muy bajos? Porque son los mismos desde la creación del SOAT, que fue hace más de 12, 15 años atrás. Y si bien es cierto, luego, subiendo las tarifas del SOAT, puede ser que nos suban también a nosotros el monto del precio del SOAT, la verdad es que hay un mayor cantidad del parque automotor, entonces eso se va a prorratear. Entonces yo creo que ahí se puede revisar y hacer una mesa de trabajo con las empresas, las AFOCAT, y todas las empresas que agrupan a las aseguradoras para la revisión de los montos del SOAT, que hoy en día la verdad es que no cumplen los gastos que se necesitan. Y finalmente, un tema también muy importante, el tema del chatarreo. A la fecha no conozco, no he escuchado que el Ministerio de Transporte esté trabajando en una campaña o en una política de chatarreo de buses, de camiones, y para eso se necesitan recursos económicos, pero creo que es necesario que lo implementen, que lo trabajen, porque el bono de chatarreo no se está implementando. Si bien es cierto, existe en la norma, existe, pero prácticamente es letra muerta, no se está dando, no se está haciendo realidad. Es algo también que la Municipalidad de Lima debe de ejecutar, pero creo que es importante que la entidad rectora como Ministerio de Transportes sea la que lleve la batuta y exija que esto se lleve a cabo y se ejecute inmediatamente. Entonces, son varios puntos, ¿no?, que yo he visto que el ministro ya ha estado tomando nota, y como digo, es un ministro que se ve comprometido y que ejecuta las obras y las modificaciones que se hacen de manera rápida, así que estoy segura que lo va a cumplir, pero sería interesante también, tanto el presidente de la Comisión de Transportes como de la Comisión de Defensa del Consumidor, de repente reunirnos en un mes para ver cuáles son los avances. O 2 meses, hay que revisar, ¿no? Ustedes ya hacen un trabajo coordinado con los ministros del sector para ver en qué momento nos podemos juntar a ver qué avances de lo conversado el día de hoy se han podido lograr a la fecha. Me pide una interrupción el congresista Sergio Ávila, en realidad yo con esto he concluido. A través de la presidencia, congresista. Sí, tiene la interrupción al congresista y yo Sergio ya he Ávila. concluido. Muchas gracias. Sí, presidente. Para agradecerle primeramente, agradecer también la participación de Luciana. Realmente, presidente, creo que se ha debatido ya bastante el tema. Yo creo que debíamos concluir básicamente con la participación del ministro para escuchar los compromisos formales. Aparte de eso, creo que tenemos también la presencia de la empresa concesionaria, la que debería estar y ponerse a disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Comisión de Transportes para poder hacer la revisión del caso del contrato o el convenio concesionario. Muchas gracias, presidente. Sí, vamos a volver a retomar el tema, y la convocatoria de esta reunión es el accidente que ha sucedido en el Serpentí de Pasamayo. Y para eso tenemos la presencia de la Policía Nacional del Perú asignada al control de tránsito, tenemos al general Lam y su equipo técnico, damos el uso de la palabra al general Lam
para nuevamente enfocarnos al problema que nos ha convocado el día de hoy. Presidente. Gracias, señor presidente. Sí, lo que me faltó mencionar está la presencia de Indecopi, y cuando se tocó el punto de los problemas, cuando se quiere implementar algunos procesos, por ejemplo, y se quiere impugna, Indecopi creo que ha dado la recomendación, dice que la libre competencia es que no paguen nada. Y eso genera corrupción. ¿Y saben por qué genera corrupción, señora de Indecopi? Porque hay empresas que están solamente para poder impugnar, y después le dicen al que ya tiene todas las condiciones, ¿qué cosa le dicen? Dame tanto y me retiro. ¿Correcto? Pero si tú haces que exista un monto, realmente si tú sabes que las impugnaciones que están haciendo son reales, si son reales, él va a seguir hasta el último y él va a ganar el proceso. Pero si se la libre competencia, vienen todos y date cuenta a nivel nacional de los procesos y se detienen a nivel procesos tanto grandes como medianos y pequeños, porque se dedican solamente a decir, date cuenta y saca, si ustedes quieren ver, revisen procesos a empresas que solamente se dedican a impugnar, y hasta que le dicen, oye, retírate y toma tu monto. Y esa corrupción no debe venir tampoco de ustedes. A eso es lo que estoy diciendo. Pero ustedes dicen libre competencia, entonces todo impugna. Entonces yo me dedico, soy la empresa que me dedico a eso. Por eso que, señor así mismo... Le pido una interrupción para... Congresista. Y más respeto. Con respeto, por favor, a la presidencia. Hemos dado los tiempos prudentes para poder exponer cada congresista. También necesitamos escuchar las respuestas de los funcionarios y del señor ministro. Me pide cuestión de orden, por favor, el congresista. Sí, presidente, yo la verdad es que he escuchado pacientemente y he tratado de soportar lo máximo que se ha podido, pero la verdad es que creo que el primer error es haber convocado una agenda con una cantidad grande de invitados a la que le estamos faltando el respeto como Parlamento por no poder asignarles el tiempo suficiente para poder responder y tratar un tema de una manera atropellada, a tocar un tema de suma importancia que no se puede agotar solo en una sesión. Eventualmente, si se va a formar una comisión, de repente lo ordenado sería que sea en esa comisión donde se reciba todas las autoridades que tengan que hacer el descargo respectivo, el informe respectivo. Por ejemplo, a mí particularmente el representante Conviar me parecía clave tener una exposición detallada, pero ya a estas alturas, después de 5 horas creo que de reunión, me parece que ya no corresponde. Presidente, en todo caso queremos escuchar al ministro y en todo caso ustedes dispongan para ver cómo se puede continuar en otra sesión. Gracias. Congresistas, el día de hoy es el punto de inicio para buscar soluciones. El día de hoy no vamos a tener la verdad absoluta, pero necesitamos tener el compromiso de cada una de las instituciones para que a futuras reuniones, como el caso también de la congresista Aramayo, que ha pedido una comisión especial para buscar no solo soluciones a este tipo de problemas, sino también carreteras a nivel nacional. Vamos a ceder el uso de la palabra. Me pido una interrupción al congresista Miguel Castro.